Pecaminosa y corrompida es la radiografía que hizo del Vaticano en su libro Sodoma el sociólogo francés Frédéric Martel, después de pasar una larga temporada, no en el infierno, sino en el closet de la Santa Sede. Todo lo que escribe es escandaloso, sobre todo cuando señala al cardenal colombiano Alfonso López Trujillo como uno de esos que condenaba en público lo que hacía en privado. Andrés Sanín recorrió esta especie de Biblia negra de la mano de uno de sus protagonistas, un viejo conocido de este ardiente y oscuro cardenal. López Trujillo agredía a los jóvenes. Cuando tenía terminadas las relaciones sexuales, los golpeaba. Él era un hombre que tenía una deformidad y eran sus pies. Eran una cosa tan gordotas. Y él no se los dejaba ver. Yo no sería capaz de hacer una síntesis de la monstruosidad de ese señor. Basta decir que lo llamábamos Trujhitler. Depende del señor. Trujhitler, con ese apodo monstruoso, la unión de su apellido y el del demonio nazi Adolfo Hitler, bautizaron al cardenal Alfonso López Trujillo. Pensemos en jóvenes. El colombiano que más cerca estuvo de convertirse en papa y un hombre todopoderoso que persiguió con furia santa a los homosexuales, a los comunistas y al condón por igual. Que no tienen una seguridad plena. Permite hablar de una ruleta rusa. Quien no pensaba como él lo destruía. Así lo dice al menos este hombre protegido entre las sombras, un antiguo fraile benedictino que lo conoció en las misas en su juventud y que prefirió mantener su fe en vez de seguir siendo otro cura enclosetado en una doble vida. Todos vivíamos en el closet. Algunos tuvimos la valentía de salir del closet y propender por un país diferente, ¿no? Sin embargo, lo veo aquí bajo las sombras, ¿no? Sí le da miedo que puedan aparecer manos oscuras. Ya mayor y libre de espantos aún siente miedo, pero fue una de las gargantas profundas que alimentaron Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Un libro bomba escrito por el periodista francés Frédéric Martel, que sacó del armario una institución que durante siglos ha perseguido con furia divina a los homosexuales, pero que tardó muchísimo en perseguir esos abusos de menores, que hoy tienen temblando los pilares de la iglesia. Para mí no es un problema que un cardenal sea gay. Yo soy abiertamente gay y no tengo ningún problema con esto. El problema es el doble discurso, la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía, la esquizofrenia. Alguien como el cardenal Alfonso López Trujillo es altamente homófobo públicamente, pero en privado es homosexual. Doctorado en Sociología de la Universidad de la Sorbona, activista gay y autor de una decena de libros de crítica cultural, Martel duró 4 años deambulando por los rincones más oscuros y brillantes del Vaticano. Hizo 1.500 entrevistas en 30 países, con casi 100 cardenales, obispos o monseñores, y con un buen número de prostitutos dispuestos a paliar las penas de más de un cura atormentado. El Vaticano es una organización que habla de verdad todo el tiempo, y es la organización que, sin embargo, es la que más miente. Inmerso en un mar de intrigas y mentiras, Martel intentaba descifrar ese código secreto y ese sistema esquizofrénico e hipócrita bajo el que, según dice, se arropan algunos en la Iglesia Católica. Sí, es un sistema, y lo que es importante entender es que esto no es casual, no es accidental. El código preciso y central, entre más homofóbico es un cardenal públicamente, más probablemente es homosexual en privado. La homofobia es tal que hasta 2/3 partes del Vaticano podrían estar enclosetadas, según Martel, entre los extravagantes ropajes de los más fieros perseguidores del homosexualismo, como el cardenal Raymond Leo Burke, gran contradictor del Papa Francisco. Si usted quiere ver un desfile de travestis o una marcha gay, váyase al Vaticano. La mayoría silenciosa de cardenales, de obispos y de sacerdotes son homosexuales, y más aún cuando nos vamos elevando en la jerarquía. El libro de Martel denuncia todo tipo de pecados capitales en el Vaticano: adicción a la pornografía, orgías gay, sadomasoquismo, travestismo y hasta peleas de boxeo de prostitutos desnudos en elegantes lechos vaticanos,
donde, según dice, ha encontrado consuelo más de un refugiado llegado del África a las costas italianas en pateras ilegales. El problema no es la homosexualidad, es la sexualidad reprimida. Es una sexualidad en la que uno se odia, que lleva a comportamientos altamente patológicos como el de Marcial Maciel en México o Caradima en Chile o de Alfonso López Trujillo aquí en Colombia. De esa maquinaria de deseos reprimidos surge el cardenal Alfonso López Trujillo, en la Colombia de su tiempo, casi un dios bañado por condecoraciones, bendiciones y reflectores. Pero según Martel, uno, sino el más patético y oscuro personaje de su libro, y un hombre atormentado que terminó con sus discursos homofóbicos, alimentando ese mismo sistema de persecución y odio que lo engendró. ¿Qué se decía de López Trujillo en el Vaticano? Se dice que era muy esquizofrénico, estaba tan obsesivamente en contra de la homosexualidad, obsesionado por este tema que había algo escondido y he descubierto el secreto. Lo que descubrió Martel era un secreto a voces, según cuentan sus fuentes tanto en el Vaticano como en Bogotá o Medellín. Hay el caso de un joven con el cual él tiene relaciones sexuales. A ese chico lo dejó tan mal que lo tuvieron que sacar en avioneta para que lo atendieran en un hospital en Panamá. Sí, el tipo aquí, cuando llegaba el carro, todo eran las campanas, todo. Y él fue muy amigo del Opus Dei. Ahora que desandamos los pasos de López Trujillo, nos cuenta que como arzobispo de Medellín se movía ante la catedral y ese cinturón de prostitución y poca castidad que aún rodea el templo, siempre vestido de guante en blanco, bañado de incienso, seguido por campanas, guardaespaldas y una aura celestial. Era un pavo real completo. Como una diva, como una reina. Siempre fue diva. Y quería que la trataran como tal, ¿no? Había que decir la eminencia. Había un apartamento en el centro de Medellín donde a él le llevaban los jóvenes. Este era uno de los apartamentos. A ese apartamento, dice, le enviaban como un secreto de confesión a los prostitutos que le conseguían otros clérigos disfrazados de cazadores sexuales o proxenetas, entre ellos uno al que llamaban la gallina y que terminó convertido en arzobispo. Él simplemente cuando tenía necesidad, como necesidad de comer, necesidad de follar, había una corte que le colaboraba, ¿cierto? Él comía la carta. Pero esa carta, el otro Hitler dice, no incluía personas de raza negra, sino aquellas que se acomodaran al paladar exquisito de un hombre cuyos votos de pobreza no bajaban del whisky, los mariscos y una supuesta colección de autos de lujo que habría tenido en el Vaticano. Él tenía un cuadro muy claro. Jóvenes, blancos, digamos que cierto perfil europeo. Ojalá ojos azules, pues. Ojalá ojos azules, ojiclaros. ¿Y negrito, morenito? No. De la infancia de López Trujillo se sabe poco, solo que nació en Villahermosa, Tolima, en 1935, en una familia acomodada, pero que el machismo y la homofobia pudieron llevarlo, como a tantos otros jóvenes confundidos por sus impulsos homosexuales, a buscar refugio en el seno de la iglesia. Él tenía demasiados miedos en la vida, ¿no? Demasiados miedos, y los canalizó buscando el poder. Pero en vez de salir del closet y cantar un aleluya, habría preferido escalar en la jerarquía eclesiástica, llevar una doble vida y alinearse con las dos grandes cruzadas del Papa Juan Pablo II, la persecución al comunismo y al homosexualismo. Yo tengo amigos sacerdotes que tuvieron que salir de Colombia. Hay un sacerdote, su gran amigo de juventud y de estudios, que se lavaban la ropa, le hizo la vida imposible, le llegó a tumbarle en mitad de la misa con metralletas y a sacarlo de la iglesia. En esa doble cruzada divina contra el comunismo y el homosexualismo, fue avanzando hasta convertirse en uno de los arzobispos más poderosos del país, pero también fue acusado por periodistas locales, por otros miembros de la iglesia y hasta por un abogado de la mafia de recibir dineros calientes del narcotráfico, de ser amigo de la CIA y de saquear parroquias a su cargo. Habían iglesias que las exprimió como un vampiro. Hoy hay más de $1.000 millones americanos que llegaron al Vaticano desde América Latina.
Viene de los legionarios de Cristo, tal vez de las personas cercanas a Pinochet y también tal vez de los narcotraficantes y paramilitares de Medellín. Podría explicar la progresión rápida de Ángelo Sodano en Chile y de Alfonso López Trujillo aquí en Colombia. Ante los rumores y atentados, el cardenal se refugió en el Vaticano, desde donde se dedicó no a combatir la pederastia, ni a condenar el narcotráfico que desangró a su país, sino a luchar contra el condón, los divorciados, la llamada ideología de género, el aborto y los matrimonios gay. Culpabilizó a todo el mundo. No se podía tener sexo antes del matrimonio, no se podía divorciar, no se podían utilizar condones. El condón era un pecado gravísimo. En esa época, más de 37 millones de personas fallecieron del SIDA. Y López Trujillo luchó no contra el SIDA, luchó contra el condón. Tras la muerte de Juan Pablo II y de más de 35 millones de personas por cuenta del SIDA, este archienemigo del condón no pudo cumplir su sueño de convertirse en papa, pero fue clave en la elección de otro santo padre de la Iglesia y de la persecución al homosexualismo. Era muy cercano a Benedicto XVI y contribuyó, incluso financió su elección. Es uno de los hombres claves de Benedicto XVI. Benedicto XVI estaba muy rodeado de homosexuales, tenía un muy buen gaydar, muy homófobo, pero atrayendo a él muchos homosexuales. Si a Ratzinger lo perseguían las habladurías sobre un amor platónico con su secretario privado, apodado el George Clooney del Vaticano, a López Trujillo le tocó lidiar con manifestaciones de activistas en su contra y con rumores que lo persiguieron hasta que murió a los 72 años, cuando, según Martel, al diablo le hicieron fiesta en Roma. Un cardenal en el Vaticano me dijo que cuando falleció se le enterró en Roma porque no se podía enviar su cuerpo a Colombia, porque aún muerto su cuerpo no podía llegar al territorio colombiano. ¿De qué murió López Trujillo? Un rumor antiguo deja entender que pudo haber muerto de SIDA y me lo han mencionado varias veces. El rumor del SIDA debió ser una venganza irónica por su guerra contra el condón, pues el mismo Martel cree que lo habrían tratado de esa enfermedad, que según estudios citados en su libro, es 4 veces mayor que en el resto de la población. Tras la abdicación de Benedicto luego del escándalo de los Batilix, el Papa Francisco, sin bombos ni platillos, repatrió el cuerpo de López Trujillo a Medellín, donde reposa bajo llave para que no profanen su cadáver, y dio un giro radical hacia una política de no juzgar que algunos han aplaudido o acusado de pro-gay. Francisco está muy atacado hoy, muy acusado por cardenales de extrema derecha. Y el Papa les responde: ustedes son los esquizofrénicos, ustedes son los rígidos que viven una doble vida. Ese aire enrarecido donde reina la paranoia, los señalamientos y la hipocresía de los rígidos ha asfixiado a más de un cura, como el padre Charasma. Yo te dedico a la persona que amo, Que no aguantó más al mio Eduardo. y salió del closet con un portazo en la cara al Vaticano y denuncias de la doble vida que allá llevan. La Iglesia colombiana ha tildado de calumnia el libro de Martel. Y ante la avalancha de denuncias por abusos a menores, los más conservadores piden una persecución frontal contra los homosexuales, mientras Martel asegura que la culpa es de ese círculo vicioso que se genera por curas enclosetados a los que les da pánico denunciar a los pederastas, solo por miedo a que el escándalo les salpique en la cara. He's terrified. He's terrified that if there is a problem, if there is a media, if there is a scandal, if there is a trial, then his own homosexuality might be revealed. Si esta institución, yo soy creyente, no se purifica, estamos condenados a seguir repitiendo los mismos monstruos que hemos conocido. Cuando una organización es tan homosexual y que miente tanto, llega un momento en el que hay que reconocer la verdad y la realidad. Y yo estoy a favor, por supuesto, de la ordenación de las mujeres y al matrimonio de los sacerdotes, que es la clave y el corazón del problema. Salir del closet, levantarse el hábito del celibato y romper con esos códigos de silencio que alimentan los abusos podría ser la última salvación del Vaticano, si es que no quiere desaparecer de la faz de la tierra como Sodoma.
El Papa Francisco dijo sobre los homosexuales que quién era él para juzgar. Para muchos un guiño de tolerancia, pero para otros eso no es suficiente. Y sobre otros milagritos pendientes de la Iglesia están la ordenación de mujeres y el matrimonio de los curas. Ya veremos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.